Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy no vamos a ir como solemos decir, casi como cliché, unos años atrás, sino que este caso es reciente. Nos ubica en febrero del año 2021, en la capital, una zona, de hecho, Caté, como le gusta decir a muchos, digo el barrio donde sucede todo esto, muy cerca del Club Centenario. Y ahí nos va a situar en un episodio criminal donde hay dos protagonistas, víctima y victimario. Un caso que ve la luz en cuanto a su resolución en muy corto plazo, debido a lo muy claro del hecho, la claridad es también de la investigación policial y fiscal, lo cual habla de una eficacia y también una falla, o un fallo, mejor dicho, perdón, un fallo judicial bastante riguroso en lo que hace al tipo penal que había infringido esta persona. Es el caso de Olga Feliciangeli, la hermana de la periodista Mina Feliciangeli, que vio la muerte a manos de un ladrón que aparentemente fue un delincuente ocasional, porque la investigación prácticamente nos dibuja eso, que la ocasión hacia el ladrón se metió a la casa, ella vivía sola, pero ocurre un crimen tan atroz que en aquel primer momento se decían o se dijeron muchas cosas. Se dibujaron hipótesis no solo que apuntaban al robo, sino que era una cuestión de venganza, y se dibujaron un montón de situaciones. Situaciones que luego, bueno, fueron aclaradas, pero igual en aquel momento fue bastante pesada la carga mediática también para la familia de Olga, porque no se explicaban por qué se había dado una muerte con tanta hazaña. Bueno, ahora vamos a conocer algunos de esos detalles. Para ya ingresar a lo que es esta historia, recordamos la identidad nuevamente de la víctima, Olga de Jesús Feliciangeli Lofrucio. Ella tenía 71 años en aquel momento, paraguaya. Ella tenía su domicilio en el barrio San Blas de la capital. El nombre del autor del hecho es Matías Raúl Bilbao Fasardi, de 23 años, paraguayo, estudiante. Su domicilio es en el barrio Chiquito de la capital. Él reconoció el crimen y otro intento de homicidio anterior al ser detenido por este hecho. Y el caso nos lleva al 18 de febrero del año 2021. Fue una jornada completamente normal en la casa de Olga. A las 9 de la mañana llegó su empleada, como todos los días, para hacer los quehaceres. Les recuerdo nuevamente, era solo Olga, la empleada es con retiro, que venía hacia sus quehaceres domésticos y luego se retiraba como era habitual. Al entrar le pareció raro que uno de los portones estaba entreabierto, no estaba bajo llave como era habitual, pero como no estaba violentado, bueno, no pasó más allá de llamarle la atención. Al llegar al mediodía, Olga no se levantaba de la cama. Era, sí, también normal que despierte tarde, pero en esta ocasión ya había pasado las 12 y eso le llamó ya la atención a la doméstica. Había días que ella se levantaba pasado el mediodía, pero de todas maneras algo más le sugería a la doméstica. Entre el portón entreabierto y no se levantaba al mediodía, esto le motivaría a ir a ver qué le pasaba a su patrona, a la dueña de la casa. Y ahí se encontró con el episodio atroz. Esto sucedió, era el 18 de febrero del año 2021. ¿Qué pasó? Policías de diversos departamentos de investigación entraban y salían del condominio. La noticia consternó a una de las zonas más exclusivas de Asunción. La víctima no era una persona cualquiera. El jueves 18 de febrero del año 2021, la tarde fue dura. Los medios televisivos y radiales y escritos a través de las redes sociales se hicieron eco de manera inmediata. El cuerpo de Olga Feliciangeli fue encontrado sin vida en su propia casa. Una lujosa vivienda ubicada sobre las calles Luis Santiago al 192, a pocos metros de la avenida Mariscal López, en el barrio San Blas de la capital, muy cercano a la residencia presidencial. El caso impactó no solo por esta circunstancia, también la víctima era hermana de la reconocida periodista Mina Feliciangeli.
El cadáver fue encontrado en su habitación. Estaba en la cama, boca abajo y totalmente ensangrentado. El rostro estaba tapado con una almohada. En la cama, el asesino dejó reposado un machetillo de 25 centímetros que tenía manchas de sangre. ¿Qué se pudo encontrar adentro? ¿Qué se halló dentro de la escena del crimen? Y más que nada el arma, ¿verdad? Que es el cuchillo que presumiblemente es el arma. Es todo lo que ¿Se hallamos. constató de que haya sido un hecho de robo o no? No, todavía no tenemos esos datos, esa información todavía no manejamos. Doctora, ¿ese cuchillo sería parte del domicilio o el agresor tuvo que haber transportado hasta aquí? Y en realidad no sabría decirte hasta ahora. Era un cuchillo de cocina. De cocina, sí. Así es. ¿Dónde presentó heridas la mujer? En diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? En cabeza, un poco en las manos, en el brazo. O sea, ¿se puede decir que luchó también? Podría ser, sí. Eso vamos a constatar mañana en la morgue judicial porque lógicamente ahí los forenses describen mejor cuáles son las lesiones. Nosotros tomamos conocimiento, ¿verdad?, como Ministerio Público de un hecho de hallazgo de cadáver, porque de esa forma te comunican, ¿verdad?, inicialmente la gente de la policía. El crimen resultó ser por demás extraño. En el interior del dormitorio no había desorden, tampoco en las demás habitaciones de la casa. En la puerta principal no encontraron rastros de violencia o algún indicio de que hubiera sido forzada. Concurrimos la comitiva fiscal policial a la casa de la señora Olga Feliciangeli. Nos constituimos ahí y pudimos observar cuestiones que nos llamaron la atención, por ejemplo, que la puerta no estaba forzada, la casa no estaba con un desorden importante, digamos, ¿verdad? Y sí, al ingresar a la habitación de ella, sí la encontramos a ella tendida, estaba con bastante, heridas, bastantes lesiones de puñalada y principalmente tenía una lesión importante en la parte del cuello, ¿verdad? Que finalmente luego del juicio, también luego de la declaración del médico forense se pudo constatar que fue la herida que le causó la muerte final, ¿verdad? De entre tantas que se contabilizó en ese momento con la médica forense que estuvo con nosotros y entre 17 y 18 puñaladas es lo que ella pudo detectar, ¿verdad? Ella tenía principalmente entre los dedos, en las manos, en la muñeca, tenía en el hombro, en la cabeza, en la zona del cuello, en todas esas, ya como lo refirió también el médico forense finalmente en el juicio, eran heridas de defensa, ¿verdad? Evidentemente ella se defendió, digamos, ante esa agresión que vivió en ese momento. Luego de eso, nosotros pudimos constatar también con la familia, ¿verdad?, que sabían dos de sus pertenencias no se encontraban en el lugar, una tablet y un aparato celular. Ese día solamente la empleada doméstica Zulma Morel Zárate había ingresado. Desde las 9 de la mañana estaba allí, pero recién a poco después de las 4 de la tarde decidió ir a ver qué pasaba, pues Olga aún no se había levantado de la cama. Como la señora se levanta tarde, 2:30, así. ¿Qué te la señora hablar bien? No, hasta ahí nomás. Y después y después yo ya me preocupé, ya me preocupé y le mandé audio a ella. Le dije que ¿A Mina o al hermano? A ella, a mi cuñada, le mandé audio que le dije que no se despertaba la señora y después estaba viendo mi novela ahí. Como ella se levantaba tan tarde, después yo ya me preocupé y le llamé a ella y me dijo ella, anda a verle. Y me fui a entrar, prendí la luz y le dije otra vez a ella que la almohada está encima de su cara, está todo de sangre. Después le llamé y ella me dijo para que me vaya a avisarle a su hermano. Y después vino su hermano para ver. Y hasta ahí. Así también la empleada doméstica había manifestado que ella en el momento que ella llegó a realizar sus labores domésticas, ella no se percató inicialmente porque ella entraba a las 9 de la mañana, creo llegó, y finalmente ella no le dio mucha importancia porque era una señora ya de edad que dormía tarde, ella se entretenía bastante con las redes sociales, con películas, todo eso había firmado también su hija, entonces ella no se preocupó mucho por la hora de que ella no se estaba despertando, hasta que sí le llamó la atención porque ya eran más o menos 4 de la tarde y ella aún no se despertaba y ahí ella
fue que concurrió a la habitación de la señora y pudo observar que efectivamente ella estaba con un poco de sangre y le llamó al hermano de la señora, que vivía un piso más arriba del condominio donde ellos vivían, ¿verdad? Y ella pudo, ahí ya encontraron, ¿verdad?, la escena y bueno, posteriormente llamaron a la policía de la fiscalía. Los vecinos no escucharon gritos, la empleada tampoco. Estas circunstancias hicieron girar a las primeras sospechas en torno a la posibilidad de que el asesinato habría ocurrido en horas de la madrugada. Varios agentes de antisecuestros de la policía, de homicidios y de la lucha contra el crimen organizado llegaron hasta el condominio donde iniciaron las tareas de investigación. Ahora hablemos de heridas que hablan y lo que señaló en aquel momento el forense Pablo Lemir en cuanto a la inspección del cuerpo y también los reportes de la policía de criminalística tras inspeccionar un poco la habitación, la casa y también el alrededor de la escena del crimen. 16 veces son la cantidad de veces que Matías habría apuñalado a Olga en ese momento. Pablo Lemir, el director de la morgue judicial, fue el que hizo la autopsia, el análisis del cuerpo y determinó que la muerte fue violenta. En su cuerpo encontraron muchas lesiones cortantes y penetrantes, entre ellas la mano, la muñeca, el cuello, de diferentes profundidades. Sin embargo, Lemir dijo que la lesión mortal fue una herida que sufrió en el lateral derecho del cuello, donde las heridas fueron producidas por un arma blanca del tipo punzante. Explicó que las lesiones halladas en sus brazos representan la clara señal de que intentó resistirse a su victimario. En este punto, lo que generalmente se sugiere criminalística es que por una cuestión instintiva las víctimas siempre cuando sufren un ataque llevan la mano al rostro. Entonces ahí es donde generalmente se producen las heridas defensivas, así se las llama, y ocurren estas heridas en las palmas, en la muñeca, porque uno cubre la cara por una cuestión, como les decía, instintiva. El forense determinó que el crimen pudo haberse producido en horas de la madrugada del jueves 18 de febrero. Aquí es donde se hizo el recuento de la última actividad que había hecho Olga, que es revisar una de sus redes sociales. Fue a las 3 de la madrugada más o menos. Su muerte se diagnosticó como shock hipovolémico a consecuencia del uso de un arma blanca. Esto es lo que también les suelo contar, que el shock hipovolémico es básicamente la pérdida excesiva de sangre a consecuencia de heridas profundas, lo cual generalmente ocurre en pocos minutos. Vamos a ir a una pausa teniendo en cuenta los siguientes detalles de lo que contamos hasta ahora. Esto ocurre el 18 de febrero del año 2021. Se sugiere que fue en horas de la madrugada por esa actividad que les conté hace minutos de entrar a revisar sus redes sociales. La madrugada o tal vez la mañana, ¿por qué no? Porque básicamente esto se va a determinar después el horario preciso, pero la sospecha en aquel momento era que pudo haber sido entre la madrugada y la mañana antes que llegue la joven que hacía los trabajos domésticos en la casa, ya que ella se da cuenta entre las 9 y las 4 de la tarde recién lo que había sucedido en aquel momento. Un ataque brutal que sufrió esta mujer estando en su habitación por parte de una persona. Esto ya se determina después de examinar las cámaras de circuito cerrado y la veloz investigación que había tenido la policía en su momento. Vamos a hacer la pausa, la primera aquí en Escena del Crimen, y al volver, ¿cómo se logra resolver este caso? Hoy estamos recordando el crimen de Olga Feliciangeli, un asesinato ocurrido un 18 de febrero del año 2021 en el barrio San Blas de la capital. Esta mujer de 71 años estaba en su casa, era de noche, de madrugada, cuando había ingresado una persona a matarla. ¿Con qué intención? Es la que no se sabía. Lo cierto es que fue una muerte brutal. Aprovechó que una de las puertas estaba sin llave, porque no se encontró vestigios de que fue violentada, se metió a la casa y la asesinó con un arma corto punzante. 16 puñaladas fue lo que determinó en su autopsia el forense Pablo Lemir,
tenía heridas defensivas, ella intentó de alguna u otra manera zafarse del atacante, pero no pudo, y la herida letal fue una que recibió en el lado derecho del cuello, lo que le generó la pérdida excesiva de sangre en aquel momento. Para la policía, para la fiscal de este caso, fue muy llamativo todo lo que había ocurrido. De hecho, ellos manejaban muchas hipótesis. Una de ellas era sugerente al robo, pero no podían quedarse solo con esa, sino que tenían que explorar todas. Y entre ellas había cuestiones se exploraba tal vez una cuestión de bienes, quién se podía quedar con esto, con aquello, muchas informaciones, pero que nada concreta que pudiera hablar de un ajuste de cuentas o de un crimen por encargo. Entonces lo ideal para el Ministerio Público fue comenzar a explorar todo el movimiento que había alrededor de la casa en horas de la madrugada. Lo que determina hacer una línea del tiempo para la fiscal fue lo que les conté hace rato. La última actividad que tuvo Olga en su Facebook. Dado esto, suponiendo que ella fue la que estaba manipulando el celular, y eso los ubica entre las 3 de la mañana y el momento antes que llega la mujer, esta joven doméstica, a la casa. ¿Por qué es que descartan el que esta joven haya sido la autora del hecho? Pues porque esto evidentemente con el transcurrir de la investigación iba a fortalecerse, pero todo el tiempo que transcurrió, que permaneció la joven en la casa hasta descubrir el cuerpo, la hora en que probablemente ocurrió el crimen, a ella no la ubicaban como sospechosa de toda esta situación. Entonces, primariamente al menos, esta joven estaba fuera de toda sospecha. Entonces, ¿cómo es que logran llegar hasta el autor del hecho? Así es que la Fiscalía descubre la identidad del asesino. El sangriento crimen parecía sumido en una profunda nebulosa. Llamaba mucho la atención de los investigadores la hazaña con la que habían asesinado y lo poco que el criminal llevó consigo: una tablet y un celular. A eso sumaba que Olga de Jesús Feliciángeli era una persona que no tenía enemigos y mucho menos amenazas de muerte. El lugar realmente al principio era muy desconcertante lo que había ocurrido, en atención a que no teníamos una persona sospechosa, ella no tenía enemigos, era una persona muy querida por su familia, por sus amigos, una persona alegre, realmente tenía el perfil de una persona muy buena gente, ¿verdad? Tal como lo definieron sus propios familiares y amigos, ¿verdad? Entonces había que buscar qué pasó, ¿verdad? O sea, cuál fue el motivo por el cual ingresaron a su casa. Como siempre yo digo inicialmente, cuando uno concurre a una escena de esa magnitud, todos son sospechosos, ¿verdad? O sea, realmente es difícil determinar qué es lo que pasó, ¿verdad? Y realmente ahí tuvimos una coordinación bastante importante con el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional. Estuvo el comisario Roda, el comisario Cantero y otros personales de homicidios, como así también la gente criminalística. Estuvimos buscando a ver qué podíamos obtener como evidencia, qué podíamos llevarnos como, digamos, muestras, ¿verdad? Que fueron analizadas muestras luego, ¿verdad? Todo eso se toma en ese momento. Y bueno, y tomar fotografía, filmar un poco la escena del crimen, qué es lo que pasó, hablar con los testigos, con los familiares, con las personas que de alguna u otra forma están involucradas con la víctima, ¿verdad? Sin embargo, un pequeño e inesperado detalle fue el punto de partida para los investigadores. Luego ya, pasando las horas, se pudo ver circuitos cerrados de los vecinos, que eso ayudó bastante a la investigación, porque ahí se pudo obtener, digamos, los horarios posibles de donde pudo ocurrir el hecho, porque es importante para un investigador ver quiénes fueron las últimas personas que hablaron con la víctima, a qué hora. Revisamos también sus redes sociales con ayuda de sus hijos. Pudimos ver que la última vez que ella se comunicó o hizo un comentario en una red social fue a las 3 de la mañana, más o menos 2:30, 3 de la mañana. Entonces partíamos de ahí para investigar, bueno, a partir de esta hora hasta la hora que ingresó la empleada doméstica a realizar sus labores. Entonces fue en ese horario que comenzamos a ver circuitos cerrados, todo lo que podíamos obtener digamos, del barrio de ella, de las zonas, de las cercanías de la casa, ¿verdad?
Y bueno, y todo también, hubo mucha colaboración también de los vecinos, también la gente del Club Centenario nos pudo dar un circuito cerrado que nos ayudó bastante a determinar también los horarios. Los experimentados agentes investigadores de la policía rápidamente lograron hilar cabos hasta encontrar similitudes, en este caso con otro anterior, que dio un poco de luz a la situación. Y bueno, y más que nada también hubo mucha coordinación entre el Departamento de Homicidio de la Policía Nacional y el Departamento de Investigación de Delitos, porque ellos hicieron un comparativo de las imágenes que ellos también obtuvieron de otra causa que ellos tuvieron una semana antes, y ahí se pudo observar que efectivamente la persona, el sujeto que caminaba, digamos, frente al foco del visor del circuito cerrado, se trataba de una persona con las mismas características, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se vio ahí? Se vio, bueno, probablemente esta sea la misma persona, que una semana antes le atacó con unos machetazos también a un sereno de una construcción. Esa causa está ahora por llegar a juicio oral y público, ¿verdad? Todavía no se realizó ese juicio. Y bueno, pero todas esas situaciones se fueron corroborando, se fue formando un perfil de criminal, digamos, de este sujeto. Así fue como identificaron a Matías Raúl Bilbao Fasardi. Su imagen se veía claramente en los circuitos cerrados. En ellos se observó cuando caminaba por la vereda del condominio donde residía Olga. Pasó por enfrente y luego retomó su camino. En su cabeza rápidamente ideó la forma de ingresar y lo hizo escalando por la reja de la casa cuando eran las 4:47 de la madrugada. Una vez dentro, fue directo hasta la habitación de Olga y la atacó mientras dormía. La asesinó a sangre fría, pero pese a tener identificado al asesino, todavía quedaban muchas dudas en los investigadores. Todas esas situaciones se fueron corroborando, se fue formando un perfil de criminal, digamos, de este sujeto. Y ¿por qué con tanta hazaña? ¿Por qué con personas que no conoce? ¿Por qué es que aborda a sus víctimas con tanta brutalidad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué le interesa? Bueno, y una serie así de cuestiones que se fueron analizando a través de todos los investigadores, ¿verdad? Porque quienes investigamos acá somos Fiscalía, Policía, ¿verdad? Laboratorio Forense, el Ministerio Público colaboró bastante también para poder obtener rápidamente las muestras, presencia de sangre humana en determinadas situaciones y felizmente, ¿verdad? Con toda esa coordinación que hubo de todas las instituciones que pudimos colaborar para llegar a la verdad, ¿verdad? Se pudo determinar que se trataba de Matías Bilbao, que es la persona que fue acusada. Muy poco tiempo estuvo en libertad este joven, ya con la identidad en manos. La policía comenzó a buscarlo, comenzó a cruzar datos, a averiguar con sus contactos, con sus fuentes, y lo ubicaron muy rápido. Matías Bilbao tuvo libertad entre el hecho ocurrido y la llegada de la policía 48 horas. Fue todo el tiempo que precisó la policía, la fiscalía para lograr su detención. Fue al mediodía del 20 de febrero de ese 2021 cuando los agentes del Departamento de Homicidios llegaron a detenerlo. Este fue el momento de su captura. La detención. Era la tarde del sábado 20 de febrero del año 2021, cuando una comitiva policial y fiscal invadió el barrio conocido como Chiquito, en Asunción, sobre las calles Doctor Mora y Teniente Vera. Matías Raúl Bilbao Fasardi vivía en un concubinato con su novia. Convencidos de que él era el asesino a quien buscaban, alrededor de las 15 horas, la comitiva integrada por varios agentes del Departamento de Homicidios, de Investigación de Delitos y la fiscal Claudia Aguilera detuvo al criminal. Su captura se dio en apenas 48 horas y en su vivienda los intervinientes pudieron encontrar las evidencias que lo incriminaban. Y ahí se pudo obtener, luego de 2 días que se hizo el allanamiento, se encontró la tablet de la señora en la casa, el poder de la novia, la pareja de él, y se encontraron también las ropas que él vestía, que se pudieron ver en los circuitos cerrados, ¿verdad? Y en esas prendas tenían manchas, unas manchitas así de color que llamaban la atención, que podría tratarse de sangre. El laboratorio forense del Ministerio Público después pudo corroborar que efectivamente se trataba de sangre. Y cuando se hace una autopsia,
Siempre los médicos forenses, ellos extraen muestras del cuerpo de la víctima porque como sabemos que es un hecho ya prácticamente irreproducible, digamos, la autopsia, ¿verdad? Porque después ya el cuerpo pierde determinadas propiedades y lógicamente ya no se puede obtener nada. En ese momento se sacaron muestras de sangre de la víctima y después eso sirvió para corroborar las manchitas que se encontraban en la remera del sujeto con la sangre de la víctima. Y eso nos dio como, se hizo unas muestras comparativas para ADN y dieron positivo. Entonces, con eso pudimos corroborar aún más, que encontramos la tabla, encontramos la sangre en el cuerpo de la víctima, en la remera de este señor. Entonces, con todo eso se pudo ir cerrando más el círculo, ¿verdad? Y lógicamente determinando a través de otras cuestiones también que se fueron investigando, que él tenía la responsabilidad en este caso. Al ser detenido confesó no solo el crimen de Olga, también confirmó a los investigadores que sus sospechas eran ciertas y que él cometió el intento de homicidio del que fue víctima el sereno de una obra en construcción 2 días antes del asesinato de Olga. Matías Raúl estuvo preso en Tacumbú hasta el mes de abril del año 2020, cuando en plena pandemia muchos reclusos recuperaron su libertad. Poco tiempo después, una extraña confusión sucedió en la comisaría 19 Metropolitana. El 16 de mayo del año 2020, Matías fue detenido. Fue sorprendido por la policía mientras deambulaba por las calles de Asunción, alrededor de la 1 de la madrugada. Por esa causa, la jueza Clara Ruiz Díaz ordenó su prisión. Como en ese tiempo las cárceles no recibían reclusos, quedó a cumplir prisión preventiva en la sede policial. Sin embargo, su libertad se dio un mes después, cuando llegó a la comisaría un oficio judicial firmado por el juez Gustavo Amarilla. En su oficina se realizó un juicio abreviado referente a la causa por drogas y se le concedió prisión domiciliaria. Entonces, los agentes de la comisaría 19 lo pusieron en libertad, sin tener en cuenta que aún debía quedar detenido por la causa de violación a la cuarentena. ¿Quién es Matías Bilbao? Matías Raúl Bilbao Fasardi era un habitué de las comisarías, así llegaron a describirlo, por su adicción a las drogas. Cuentan los testigos y también la investigación de la policía que ya tenía antecedentes por un intento de homicidio, portación de drogas, violencia familiar. Todo, o pese a todo esto, él continuaba en libertad. Después de ser detenido se supo que era una persona que tenía un buen pasar económico. Una vez que se exploró un poco su pasado, saber un poco de dónde venía, se sabía que era hijo de una familia bastante acomodada, pero debido a esa adicción a las drogas, lo problemática de su situación, la familia finalmente decidió prácticamente deslindarse de él. Cuando comenzó a robar cosas de la casa, pasó a ser un problema para su familia, o su familia no tuvo la suficiente valentía y coraje para poder sacarlo de esa situación y lo dejó a su libertad, a sus ansias, y a los 13 años comenzó él esa situación de adicción. Obviamente, quizás antes de todo esto era que iba explorando el mundo de las drogas, pero se comenzó a acrecentar a los 13 años y así se supo que su vida delictual iba a comenzar a acrecentarse. El 16 de febrero, 2 días antes del crimen de Olga, se habla que intentó matar a un guardia de seguridad, pero falló este intento al ingresar a robar a un lugar de construcciones, un lugar que estaba en obra. Y este fue el pasado que tuvo Matías hasta el momento en que había ocurrido todo. Los detalles de una vida delictual de un chico que, como muchos dicen, quizás en ese estigma erróneo, viene de una familia acomodada, como si fuera que no pudiera tener problemas, pero sí a uno le llama la atención cómo es que no pudieron sostenerlo, tal vez. Lo cierto es que esa falta de ayuda comenzó a acrecentarse en un perfil criminal que terminaría con la vida de una mujer de 71 años. Este era Matías Bilbao. ¿Quién es Matías? Un jugador de rugby, un estudiante de un prestigioso colegio privado de Asunción. Durante su adolescencia, Matías Raúl Bilbao Fasardi llevó una vida completamente normal.
Su vida estaba basada en los momentos más simples y plenos al lado de su familia, paseando a su perro o cuidando de su sobrino, y hasta sacándole alguna nota a su guitarra. Como deportista, desde muy joven, pulió un cuerpo trabajado en horas de inversión en gimnasio. Pero los ojos del muchacho de familia, con el tiempo empezaron a convertirse en los de un hombre que cada vez se alejaba más de lo que sus padres habían proyectado como destino. La imagen del niño inocente y prometedor futuro se borró del imaginario de ellos. Sus redes sociales denotaban la evolución de una personalidad que no tardaría en convertirse en el mayor de sus demonios, a los que seguiría alimentando aún en prisión y dejando constancia en sus redes. Matías Raúl nació el 29 de julio del año 1997, pero desde los 12 años empezó a ser un dolor de cabeza para sus padres. A esa edad empezó a consumir drogas y con el paso del tiempo experimentó con diferentes tipos, una tras otra. Aunque en algunas fotografías que aún se puede observar en su perfil de Facebook, se lo ve con los colores del Club Cerro Porteño, se supo que incursionó en la barra brava del Club Olimpia, cuando todavía Adolfo Trote era su líder. Se cree que fue allí donde inició su adicción a las drogas. Con ello se crió hasta que tuvo la edad suficiente para manejar su vida a su antojo. Sin futuro, sin estudios ni trabajo, las calles y la noche se volvieron sus cómplices. Era el mejor momento que encontró para salir en busca de algún elemento robado que le permitiría comprar más droga. Lógicamente cuando recién lo vimos la primera vez que declaró estaba bastante demacrado, por decirlo así, ¿verdad? Pero yo lo vi muy sereno a él, muy tranquilo, no lo vi así expresar emociones en ningún momento, ¿verdad? Pero bueno, eso ya depende de la personalidad de cada uno, ¿verdad? Así rápidamente se hizo conocido en varias comisarías de la zona metropolitana y alimentó poco a poco un perfil, el delictivo. En el año 2021 tenía ya antecedentes por portación ilegal de armas, tenencia de drogas y violencia doméstica. Sus idas y vueltas a la cárcel lo dejaron en prisión hasta abril del año 2020, cuando recuperó su libertad y dejó la cárcel de varones en el barrio Tacumbú. Casi un año después, en el mes de febrero, cometió su primer y segundo crimen de sangre. El primero a los 16 días, donde su víctima fue un guardia de seguridad que logró salvarse de la muerte. El segundo, mortal, en la madrugada del 18. Luego de ser capturado, Matías Raúl pidió volver a la cárcel de Tacumbú. Aún estando preso, Matías Raúl continuó publicando en sus redes. En algunas incluso hizo alusión a que no dudaría en volver a matar. En sus publicaciones no mostró un atisbo de culpa por los crímenes que cometió. Y ahí teníamos el perfil de Matías Bilbao, un joven abandonado por su familia, determinado a autodestruirse, por decirlo de alguna manera, por el consumo de drogas, los problemas criminales. Y uno se pregunta si eso no tendría algún tipo de arraigo con una conducta, con un perfil que orille la psicopatía. La fiscal de este caso, Claudia Aguilera, fue la que sometió a un análisis, como es parte ya del proceso, al autor del hecho de este crimen. Y determinó que él tenía una conducta psicopática narcisista. Así describió la fiscal, de acuerdo a los estudios psicológicos y psiquiátricos al que sometió a Matías Bilbao en su momento, durante el proceso que llevó adelante la fiscalía. Matías, y esto lo estoy leyendo de acuerdo al resumen del Ministerio Público, a 15 programas de rehabilitación, pero no mejoró en ninguno de esos 15 que visitó. Los resultados, según la fiscal, y el por qué pidió los 10 años de seguridad, es el resultado del por qué ella solicita al tribunal los 10 años de seguridad, es justamente por esto. Porque pese a esas 15 sesiones de rehabilitación, Matías no lograba mejorar su conducta. Y es lo que llevó a arrimar esta solicitud al tribunal, y vamos a ver evidentemente más adelante qué es lo que resolvió. Pero primero, veamos cuál es la descripción que hace y el por qué concluye la fiscal
y los especialistas, obviamente, del por qué Matías tenía una conducta psicopática narcisista. Psicópata narcisista. Su historia delictiva marcó un trayecto de casi no retorno en la personalidad de Matías Raúl Bilbao Fasardi. Varios profesionales del área de la psicología y la psiquiatría analizaron su conducta a través del Ministerio Público y la Defensoría Pública para determinar cuáles eran los rasgos característicos que quedaron en él. Matías asistió a 15 programas de rehabilitación, pero no mejoró en cuanto a su conducta. Tampoco mostró voluntad para llevar adelante su desintoxicación y fue un fracaso durante el proceso. Su reinserción parecía una tarea difícil y en un juicio sería el factor determinante para conseguir una de las más duras penas y rápidas condenas. Los estudios realizados a Matías comprobaron en él la teoría de que es más fácil robar a un muerto que a una persona viva, características clásicas de un peligroso criminal. Así lo hizo con Olga, con un humilde sereno de una obra 2 días antes del crimen de esta mujer, y hasta un asalto en un colectivo donde gatilló su arma para sacarle sus pertenencias a una mujer, pero el arma no percutió, afortunadamente para aquella víctima. Para él, el impulso de asesinar era más fuerte que su objetivo principal, el robo. Generalmente la personalidad se basa más bien en esa necesidad de llamar la atención, necesidad de que todo gire en torno a él o a ella, ¿verdad? Porque también, por supuesto, hay hombres y mujeres narcisistas, buscan siempre lograr sus objetivos por encima de todo. Ellos se creen que son los mejores, que no hay nadie mejor que ellos, que pueden subestimar a los demás, que nadie les va a ganar, vamos a decir, hablando así mal y pronto, ¿verdad? Y son personas que tienen una habilidad y también habilidad para convencer y para manipular, pero también hay mucha hostilidad, mucho enojo en ellos, mucho enojo, mucha rabia que muchas veces está reprimida y que puede aflorar en casos por supuesto, donde hay consumo así de sustancias. Es como que se mezcla todo y esto explota. No puede tener ciertos rasgos psicopáticos, cierta dificultad para establecer vínculos, no ser empático, costarle mucho trabajo, ponerse en el lugar del otro. De hecho, que tenemos también psicópatas integrados, ¿verdad? Que son gente que no comete hechos punibles, no mata, no roba, no estafa, pero que están ahí fastidiando, voy a decir, la vida de los demás que tienen cerca, ¿verdad? Esto puede ser nuestro jefe, puede ser nuestro compañero de trabajo, puede ser nuestra pareja también, ¿verdad? La famosa a veces relación tóxica puede ser la que esté dominada por esa persona con estas características psicopáticas que lo pueden convertir en un psicópata integrado. ¿Integrado por qué? Porque está dentro de la sociedad. Es un seductor, está normalmente o seductora, convence, manipula también, todas las cosas trata de llevarlas a su favor. O sea, miles de situaciones se pueden dar que pueden hasta parecer invisibles porque no comete un hecho punible, pero está allí torturando la vida de los que están cerca, y son personas que destruyen mucho, ¿verdad? Destruyen emocionalmente, afectivamente, destruyen los ambientes, van causando mucho daño a su paso. De esos también tenemos bastante. No te puedo hablar estadísticamente porque no hay estudios que avalen, entonces yo estoy hablando así en forma global de lo que veo en el consultorio, de los casos de repente que suceden. Muchas veces se da mucho en el trabajo y se da mucho en las relaciones de pareja también, ¿verdad? Esa misma rabia puede exteriorizarse hacia los demás, causar daño a terceros, como también puede interiorizarse y convertirse en un arma letal contra uno mismo, ¿verdad? Entonces la persona que se autolesiona, se autoagrede,
puede cometer suicidio. De hecho que en el expediente de él existe un registro de que él atentó contra su vida. Eso no es ningún secreto, por eso lo estoy contando, porque fue de conocimiento público. La prensa se hizo eco, le voy a decir, ¿verdad? De esa situación que sucedió con él dentro del penal. Entonces, forma parte de todas estas características de estas personas, donde esa autoagresión no escapa, ¿verdad? Está ahí presente y puede darse. De hecho, que el consumo constante muchas veces es también parte de esa autoagresión y esas tendencias autodestructivas de consumir todo y de todo y de no tener más límites, ¿verdad? Porque evidentemente, y bien sabemos que toda adicción nos va atrapando hasta que siempre creemos que podemos salir. Hablo así, ¿verdad? Porque podemos ser adictos a miles de cosas, ¿verdad? Hasta cosas mínimas. Entonces, uno cree que no es nada que puede salir, pero a la vez le está envolviendo y le está atrapando cada vez más. Con el consumo de sustancias, por supuesto, el daño y el deterioro que se causa es muchas veces irreversible, ¿verdad? Porque hablamos que estas sustancias van destruyendo parte del cerebro, de nuestro sistema nervioso, y eso se complica con el tiempo y con la frecuencia y la cantidad de drogas que se pueda consumir, el tipo de drogas. El momento que cometió el hecho, como él, con todo el consumo encima que tenía, él llevaba noches sin dormir en ese tiempo, y si seguía de esa forma, sí, no podría estar en la calle así nada más, ¿verdad? Porque sí podría ser un peligro. No sabemos qué va a pasar después con él, ¿verdad? Porque puede también cambiar, puede también modificarse ciertos patrones en él, si recibe la debida ayuda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo no quiero ponerles una cruz encima, siempre con la esperanza de que haya una posibilidad de rehabilitación, pero sí que en el momento que cometió el hecho, sí, es y fue una persona muy peligrosa en ese momento. Solamente instar siempre a que existan programas de rehabilitación para las personas. No digo que todas vayan a rehabilitarse, pero sí poder apostar a que se pueda trabajar con ellos, porque no olvidemos, son seres humanos. En algún momento algunos van a salir tarde o temprano, y otra vez, como siempre lo digo, van a convivir con nosotros, y necesitamos esos programas de rehabilitación, no más cárceles, sino más programas de rehabilitación, porque a veces la autoridad que viene a decir que va a construir más cárceles, y esa no, desde mi experiencia y mi punto de vista, no es la solución que ahora necesitamos. Olga Feliciangeli fue asesinada un 18 de febrero del año 2021 estando en su casa. Habría ocurrido en una madrugada, en horas de la madrugada de ese 18 de febrero. Un hombre habría ingresado hasta su habitación, la apuñaló en 16 ocasiones y se había robado algunas cosas. Pero en aquel momento, cuando comenzó todo, la Fiscalía y la Policía de Homicidios no tenía muy claro el trasfondo de este hecho. Podía dibujar hasta dos teorías de lo que habría motivado al autor del crimen a asesinar con tanta violencia, con tanta hazaña. Es que una de esas hipótesis hablaba de, si bien del robo porque faltaban cosas, también podría ajustarse a una cuestión de una vendetta, una venganza que tenía que ver con bienes, con la cual podría dibujarse una teoría de un daño al patrimonio tal vez de Olga. Pero eso fue descartándose a medida que pasó el tiempo, y muy poco, por cierto, ya que la Fiscalía y la Policía en el recuento de las filmaciones de la zona llega a tener el perfil de un joven y la identificación de este a plenitud. Matías Bilbao Fasardi, un joven con problemas de adicción desde hace mucho tiempo, olvidado por su familia,
ingresado a rehabilitación una quincena de veces, pero ninguna de esas fue lo suficientemente eficaz para sacarlo de la condición en la que estaba, ya sea porque él no quería o porque no era lo suficientemente integral esa rehabilitación al que fue sometido. Lo cierto es que la Fiscalía concluyó que tenía un perfil narcisista psicopático y eso hace que el Ministerio Público se presente a juicio en tan solo 1 año y 3 meses de lo ocurrido con esa solicitud, no solo de la condena por el crimen, sino que también solicitando 10 años de prisión. ¿Cuál fue el fallo del tribunal? Vamos a ver. La condena. Para el tribunal no existió dudas de que Matías Raúl Bilbao Fasardi fue el autor del crimen de Olga Feliciángeli. Durante el juicio, las pruebas presentadas por la fiscal Claudia Aguilera, los peritos de la policía y las psicólogas y médicos forense fueron contundentes. Tanto la fiscal como la querella adhesiva pidieron para él 30 años de cárcel y 10 más de seguridad por su peligrosidad, teniendo en cuenta que la atacó estando dormida y la mató con saña para robarle una tablet y un celular. Al juicio, Matías llegó con una defensora pública. La abogada Celeste Jara admitió una sola de las pruebas de la fiscalía. Consideró irrebatible que la sangre impregnada en la remera de Matías que encontraron en su casa sea la de Olga, pero puso en duda que haya tenido el dominio de la situación. Según ella, no se planteó otra hipótesis más que la de él habiendo actuado solo. La abogada afirmó que otra persona pudo haberla matado y le pasó a él la tablet. Reclamó que no se hizo un estudio de ADN a las células epiteliales de la mano de Olga. Finalmente, pidió para él 2 años de reclusión en un establecimiento de desintoxicación, 15 años de cárcel y 2 años de medida de seguridad. Pero, en forma unánime, los jueces María Luz Martínez, Helio Rubén Velar y Víctor Alfieri coincidieron en el pedido que hizo la fiscal Claudia Aguilera y el abogado José Domingo Almada, condenando al asesino a pasar 40 años en prisión. El criminal no declaró ni una sola vez durante el proceso ni durante el juicio. La causa llegó a instancias judiciales en 1 año y 3 meses. El juicio inició el 13 de mayo del año 2022 y concluyó 14 días después, el 27 de mayo. Tuvimos bastante suerte, digamos, en eso, ¿verdad? Porque tenemos que saber que todas las causas que se elevan a juicio oral y público dependen mucho de la disponibilidad de tiempo de los jueces del Tribunal de Sentencia. Ellos tienen calendarizado prácticamente todo el año y bueno, en este caso lo que tuvimos, ¿verdad?, a nuestro favor es que la defensa no planteó, digamos, lo que se dice comúnmente como chicanas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ellos, una vez que fue elevada la causa a juicio, ya los incidentes se plantearon en juicio, no hubo en ese sentido tampoco suspensión del juicio oral, ¿verdad? Porque muchas veces por A o B motivo, llámese enfermedad o superposición de juicios por parte de tanto Fiscalía, Defensoría o miembros del Tribunal de Sentencia, a veces se pasa para en otra oportunidad, otra fecha, pero en este caso en concreto sí se respetó la fecha que habían fijado inicialmente los miembros del tribunal y por eso se pudo llevar a cabo ahora. Y hubo mucha colaboración en ese sentido también de los testigos que concurrieron al momento de ser citados, que no es que se tuvo que esperar muchos días para que ellos concurran. Entonces, todo eso, y también que fue un juicio que se llevó inclusive hasta la tarde, ¿verdad? Y que eso muchas veces no ocurre, pero ahí hubo mucha predisposición también de los miembros del Tribunal de Sentencia. Yo eso tengo que reconocer que el tiempo, ¿verdad?, que ellos se quedaron como justamente para poder terminar también rápido el juicio, ¿verdad? Porque si no, a veces duran meses los juicios orales, ¿verdad? Pero en este caso nos quedamos hasta fuera de hora inclusive y bien, con buenos resultados. Matías Bilbao Fasardi hoy cumple su condena en la Penitenciaría Regional de San Pedro. Condena ejemplar para Matías Bilbao Fasardi. 40 años de cárcel. Dieron 30 años la pena máxima más 10 años de seguridad, que es lo que había solicitado la fiscal Claudia Aguilera, debido a eso que les comentaba, el perfil psiquiátrico al que había sido sometido él, concluyendo de que tenía una conducta
psicopática y narcisista, lo cual evidentemente lo pone como una persona peligrosa. De hecho, hablando de persona peligrosa, él, como les había comentado en algún momento dentro de este capítulo, intentó asesinar a un guardia de seguridad apenas unos días antes de lo que había ocurrido con Olga. El caso de este intento de homicidio ahora va a enfrentar juicio oral, va a ser sometido él a juicio oral por este intento de homicidio, lo cual podría inclusive arrojar penas que orillarían lo probable entre 20 y 25 años de cárcel, lo cual estaría compurgando en simultáneo debido a nuestro Código de Ejecución Penal, estando ya evidentemente bajo un régimen penitenciario. Así concluimos la historia de Olga Feliciangeli y el lamentable homicidio que había ocurrido en aquel momento, el violento, mejor dicho, homicidio que había ocurrido ese 18 de febrero del año 2021. Una ejecución de la investigación positiva, extremadamente positiva, rápida, bastante ágil, lo cual muchas veces es lo que se espera dentro de todo proceso. No sé si sirva como un dato anecdótico o una cuestión decisiva. Lastimosamente este chico fue abandonado por su familia. En ningún momento fue acompañado, ni siquiera en el juicio oral. Él fue representado por un defensor público, lo cual para muchos significa que si tal vez era representado por otra persona, iban a comenzar los actos dilatorios. La celeridad en gran parte de esta investigación fue por eso. Y quise simplemente exponer porque tiene dos caras ese abandono. Ya ustedes van a sacar sus conclusiones a qué me refiero principalmente. Llegamos así al final y no se olvide de que todos los capítulos de Escena del Crimen los van a encontrar nuevamente en nuestra plataforma, en nuestro canal de Unicanal en YouTube. Nos encontramos la próxima, los martes a las 22 horas. Hasta luego.